Definición del alcance de la investigación en la ruta cuantitativa. Exploratorio, descriptivo. Correlacional o explicativo. 5. Visualizar qué alcance tendrá nuestra investigación es importante para establecer sus límites conceptuales y metodológicos, así como direccionarnos en la ruta cuantitativa. Roberto Hernández Sampieri. Objetivos de aprendizaje. Al terminar este capítulo, el alumno será capaz de 1. Comprender los alcances de la ruta de investigación cuantitativa. 2. Conocer los factores que determinan el alcance inicial y final de un estudio cuantitativo. Síntesis. En el capítulo se exponen y ejemplifican los alcances que puede tener una investigación cuantitativa y los factores que inciden en ello: exploratorio, descriptivo, correlacional y explicativo. Asimismo, se hace hincapié en que más que constituir categorías excluyentes o tipologías, representan un continuo derivado del planteamiento del problema y la revisión de la literatura. Por otro lado, se insiste en que ningún alcance es intrínsecamente mejor que otro. Este depende esencialmente del propósito establecido para la investigación. Paso 4. Definir el alcance de la investigación. Determinar si la investigación se inicia como exploratoria, descriptiva, correlacional o explicativa. Estimar cuál será el alcance final de la investigación. Inicia el desarrollo del método de investigación. Proceso de investigación cuantitativa. Exploratorio. Los estudios que se inician con este alcance investigan fenómenos o problemas poco estudiados, de los cuales se tienen dudas o no se han abordado en el contexto. Identifican conceptos o variables e hipótesis promisorias para indagar. Preparan el terreno para estudios más amplios, elaborados y profundos. Indagan desde una perspectiva innovadora. Descriptivo. Cuyos estudios tienen como finalidad especificar propiedades y características de conceptos, fenómenos, variables o hechos en un contexto determinado. Definen y miden variables y las caracterizan, así como al fenómeno o planteamiento referido. Cuantifican y muestran con precisión los ángulos o dimensiones de un fenómeno, problema, suceso, comunidad, contexto o situación. Correlacional. Estudios con este alcance tienen como propósito conocer la relación o grado de asociación que existe entre dos o más conceptos, variables, categorías o fenómenos en un contexto en particular. Permiten cierto grado de predicción. Explicativo. Estudios altamente estructurados que pretenden determinar las causas de los eventos y fenómenos de cualquier índole. Establecen relaciones de causalidad entre conceptos, variables, hechos o fenómenos en un contexto concreto. Generan un sentido de entendimiento de los fenómenos y problemas que examinan. Se deriva de el estado del conocimiento revelado por la literatura. Planteamiento del problema. Definición del alcance de la investigación en la ruta cuantitativa. Se visualiza el inicial y el final, donde comenzamos en la ruta y hasta donde queremos llegar. Los alcances, más que constituir categorías excluyentes o tipologías, representan un continuo de causalidad. Una investigación puede incluir aspectos o fines de más de un alcance. Detona el método. Estudios exploratorios sirven para preparar el terreno. Anteceden a investigaciones con alcances descriptivos, correlacionales o explicativos. Estudios descriptivos son la base de las investigaciones correlacionales. Proporcionan información para llevar a cabo estudios explicativos. Una vez que hemos reevaluado el planteamiento del problema a raíz de la revisión de la literatura y el investigador lo mantiene, ajusta o modifica, la siguiente etapa en la ruta cuantitativa es visualizar el alcance que tendrá la investigación. Los alcances son 4: exploratorio, descriptivo, correlacional y explicativo. No representan clases o tipos de investigación, ni son mutuamente excluyentes, sino que constituyen puntos entrelazados de un continuo de causalidad, como se muestra en la figura 5.1, y en la práctica, cualquier estudio puede incluir elementos de uno o más de ellos. Exploratorio. Descriptivo. Correlacional. Explicativo. Figura 5.1. Alcances de los estudios. Del alcance dependerá el método o estrategia de investigación, incluido el diseño, los procedimientos y otros de sus componentes. Los estudios exploratorios sirven para preparar el terreno y generalmente anteceden a investigaciones con alcances descriptivos, correlacionales o explicativos. Los estudios descriptivos comúnmente son la base de las investigaciones correlacionales, las cuales, a su vez, proporcionan información para llevar a cabo estudios explicativos que generan comprensión del problema y resultan más concluyentes. Las investigaciones que se realizan en un campo de conocimiento específico pueden incluir diferentes alcances, en las distintas etapas de su desarrollo. Asimismo, es posible que una investigación se inicie como exploratoria, después puede ser descriptiva y correlacional, y terminar como explicativa. Los alcances inicial y final de un estudio dependen de dos factores esenciales, lo cual se ampliará más adelante en el capítulo, el estado del conocimiento previo. Sobre el problema de investigación mostrado por la revisión de la literatura y el propósito y perspectiva que el investigador pretenda dar al estudio. El alcance inicial es el punto en el cual deseamos empezar la investigación en la práctica y el final representa hasta dónde queremos llegar,
la meta en la ruta cuantitativa, y en retrospectiva, hasta dónde pudimos hacerlo. ¿En qué consisten los estudios exploratorios? ¿Y cuál es su valor? Los estudios exploratorios se llevan a cabo cuando el propósito es examinar un fenómeno o problema de investigación nuevo o poco estudiado, sobre el cual se tienen muchas dudas o no se ha abordado antes. Es decir, cuando la revisión de la literatura reveló que tan solo hay guías no investigadas e ideas vagamente relacionadas con el problema de estudio, o bien, si deseamos indagar sobre temas y áreas desde nuevas perspectivas. Tal sería el caso de investigaciones que pretendieran analizar fenómenos desconocidos, poco tratados o novedosos, un virus de reciente aparición o los patógenos que la Organización Mundial de la Salud 2017 señaló como resistentes a los antibióticos, una terapia psicológica completamente innovadora para apoyar a personas con adicción a un nuevo estupefaciente, los efectos de nuevas políticas migratorias que implican cambios drásticos y que son implementadas por un gobierno. Uno entre ellos las bacterias multiresistentes a Acinetobacter, Pseudomonas y varias enterobacteriáceas que pueden provocar infecciones graves y ser letales. Estudios exploratorios CLLE van a cabo cuando el propósito es estudiar fenómenos y problemas nuevos, desconocidos o poco estudiados. Formada por el descubrimiento de evidencia que estaba oculta. Los estudios exploratorios también sirven para obtener información sobre la posibilidad de llevar a cabo una investigación más completa y profunda respecto de un contexto particular, a identificar conceptos o variables promisorias a indagar, establecer prioridades para futuros estudios o sugerir afirmaciones, hipótesis y postulados. Esta clase de investigaciones resulta común en las ciencias y el mundo profesional, sobre todo en situaciones en las que existen pocos datos. Tal fue el caso de las primeras investigaciones de Sigmund Freud, surgidas de la idea de que los problemas de histeria se relacionaban con las dificultades sexuales. Del mismo modo, los estudios pioneros del SIDA, los experimentos iniciales de Iván Pavlov sobre los reflejos condicionados y las inhibiciones, las investigaciones sobre productividad de Elton Mayo en la planta Shawshorn de la compañía Western Electric y los estudios del conocido Proyecto Genoma Humano implementado por el Departamento de Energía y los Institutos Nacionales de la Salud de Estados Unidos para analizar la relación de ciertos genes con enfermedades específicas son muestras de investigaciones que se iniciaron como exploratorias. Los estudios exploratorios generalmente no constituyen un fin en sí mismos, sino que determinan tendencias, identifican áreas, ambientes, contextos y situaciones de estudio, relaciones potenciales entre variables, o establecen el tono y dirección de investigaciones posteriores más elaboradas y rigurosas. Estas indagaciones se caracterizan por ser más flexibles en su método en comparación con las descriptivas, correlacionales o explicativas, y son más amplias y dispersas. Asimismo, implican un mayor riesgo y requieren gran paciencia, serenidad y receptividad por parte del investigador. 2. Como ya se había comentado, la Organización Mundial de Salud 2016 reportó en 2014 más de 422 millones de adultos con diabetes, de los cuales aproximadamente 90% son casos del tipo 2. Federación Mexicana de Diabetes, 2014. 3. El alelo D de la enzima común convertidora de angiotensina, ACE, y / polimorfismo del gen de ARS 464-6994. 4. Se tipificaron genéticamente los polimorfismos 6 y / D por alelo directo específico en 183 controles sanos y 400 pacientes con enfermedades cardiovasculares con diabetes, N igual a 204, y sin ella, N igual a 196. Diabetes mellitus de tipo 2 en términos más coloquiales. La diabetes mellitus tipo 2 es una enfermedad que se caracteriza por un alto nivel de azúcar en la sangre y falta relativa de insulina o su procesamiento inadecuado por parte del organismo. Es la clase más común de diabetes. American Diabetes Association, 2017. Diversas investigaciones médicas han revelado que este padecimiento crónico tiene un predisponente genético. 3. Y que se potencia con la obesidad y la falta de ejercicio. Sin embargo, este primer hallazgo ha resultado polémico en poblaciones asiáticas y no se ha explorado lo suficiente. Por ello, Al-Serri, Ismael, Al-Bustan y Al-Razdan 2015, en términos muy simplificados, llevaron a cabo un estudio para evaluar la asociación entre el alelo y del gen D y la predisposición a la diabetes mellitus de tipo 2 en un grupo árabe, Kuwait. 4. Los resultados demostraron una correlación positiva, significativa, ajustados por las variables de edad, género e índice de masa corporal. Lo relevante del ejemplo es que los investigadores exploraron y profundizaron en un problema de investigación, que no resultaba claro y requería de mayor indagación. La evidencia encontrada sirve, entre otras cuestiones, para programas de prevención o control de la diabetes en seres humanos que poseen dicho factor predisponente. Ejemplo. Análisis exploratorio en el laboratorio de la diabetes mellitus tipo 2. ¿Y cuál es su valor? Los estudios descriptivos pretenden especificar las propiedades, características y perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis. Es decir, miden o recolectan datos y reportan información sobre diversos conceptos, variables, aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno o problema a investigar.
En un estudio descriptivo, el investigador selecciona una serie de cuestiones, que, recordemos, denominamos variables, y después recaba información sobre cada una de ellas, para así representar lo que se investiga, describirlo o caracterizarlo. Un censo nacional de población constituye un estudio descriptivo cuyo propósito es caracterizar a los ciudadanos de una nación. Mide una serie de conceptos en un país y momento específicos como aspectos de la vivienda, tipo particular o colectiva, tamaño en metros cuadrados, número de pisos y habitaciones, materiales usados en su construcción, si cuenta o no con energía eléctrica y agua entubada, combustible utilizado, tenencia o propiedad de la vivienda, equipamiento, ubicación, etc. Información sobre los ocupantes, número, medios de comunicación de que disponen, edad, género, bienes, ingreso, alimentación, lugar de nacimiento, idioma o lengua, religión, escolaridad, ocupación, etc. Y otras dimensiones que se juzguen relevantes para identificar a la población objetivo. Estudios descriptivos tienen como finalidad especificar propiedades y características de conceptos, fenómenos, variables o hechos en un contexto determinado. Estudio descriptivo para un programa de lealtad de un equipo de fútbol Costa 2006 efectuó una investigación para analizar el potencial de un programa de lealtad para los aficionados o seguidores de uno de los principales equipos de fútbol en México. Entre otras variables consideró, deporte favorito para ver en vivo y a través de la televisión, equipo de fútbol preferido, asistencia a partidos de fútbol en el estadio, en general y de su equipo, exposición en televisión y radio a partidos de fútbol, en general y de su equipo, nivel de afición y lealtad a su equipo, afiliación o no al programa de lealtad de su equipo, si éste tenía uno, o conocimiento y predisposición para hacerlo, así como características sociodemográficas, edad, género, estatus socioeconómico, escolaridad o grado de estudios, deportes que practica y antigüedad como aficionado. Describió a su muestra, por ejemplo, cuántos de los que consideran al fútbol como su deporte favorito para ver en vivo y en televisión eran afición. 2 al equipo objeto del estudio, cuántos a los clubes rivales, qué porcentaje de ellos son sumamente leales, etc. La investigadora no pretendió analizar quiénes son más leales al equipo favorito, si los hombres o las mujeres, correlacionar lealtad con género, ni vincular la edad con el nivel de asistencia al estadio a ver directamente los partidos de fútbol. Tampoco examinó las causas que generan una mayor lealtad al equipo o determinan la decisión de afiliarse al programa de lealtad. Se limitó a medir y describir. Después realizó otros estudios para profundizar en estos propósitos. Ejemplo. Potencial de un programa de lealtad para aficionados de equipos de fútbol en México. Lo mismo ocurre con el psicólogo clínico que tiene como fin describir la personalidad de un grupo de individuos. Se limitará a medirla en sus dimensiones, hipocondría, depresión, histeria, masculinidad, feminidad, introversión social, etc., para posteriormente describirla. No le interesa analizar si mayor depresión se relaciona con mayor introversión social. En cambio, si pretendiera establecer asociaciones entre dimensiones o vincular la personalidad con la agresividad de los suyitos, su estudio sería básicamente correlacional y no descriptivo. La revista Rolling Stone, dedicada a la música popular, publicó en 2012 un estudio basado en 2 encuestas para determinar los 500 mejores discos de la historia, incluyendo todos los géneros de rock como pop, progresivo, alternativo, metal, punk, gospel, reggae, folk, country, etc. La primera se efectuó en 2003, y se le pidió a un grupo de 271 músicos, productores, ejecutivos y a partir de los resultados de ambas se elaboró la lista de los álbumes. Asimismo, se determinó cuáles habían permanecido más semanas en el Top 40 y habían tenido más éxitos como número 1 y qué artistas tenían más discos en ella. Simplemente se incluyen los álbumes de acuerdo con la frecuencia de mención y los demás datos. No se explican las razones de por qué son considerados los 500 mejores. Se trata de una investigación descriptiva. 5 así como los estudios exploratorios sirven fundamentalmente para descubrir, encauzar el Rambo y prefigurar. Las investigaciones descriptivas son útiles para mostrar con precisión los ángulos o dimensiones de un fenómeno, suceso, comunidad, contexto o situación. En esta clase de estudios el investigador debe ser capaz de definir, o al menos visualizar, qué se medirá, qué conceptos, variables, componentes, etc., y sobre qué o quiénes se recolectarán los datos, personas, grupos, comunidades, objetos, animales, hechos. Por ejemplo, si vamos a medir variables en escuelas, es necesario indicar qué tipos habremos de incluir, públicas, privadas, administradas por religiosos, laicas, de cierta orientación pedagógica, de un género u otro, mixtas, etc. La descripción puede ser más o menos profunda, aunque en cualquier caso se basa en la medición de uno o más atributos del fenómeno o problema de interés. ¿En qué consisten los estudios correlacionales? ¿Y cuál es su valor? Este tipo de estudios tiene como finalidad conocer la relación o grado de asociación que existe entre 2 o más conceptos, categorías o variables en un contexto en particular.
Así, los estudios correlacionales pretenden responder a preguntas de investigación como las siguientes. La obesidad en adultos mayores de 60 años está vinculada a un mayor riesgo de padecer diabetes. Los niños que dedican cotidianamente más tiempo a ver la televisión tienen un vocabulario más amplio que los niños que ven diariamente menos televisión. Las dimensiones de la personalidad se relacionan con la presencia de enfermedades cardíacas. Tales correlaciones reflejan una mayor vulnerabilidad hacia las enfermedades. Los agricultores que adoptan más rápidamente una innovación poseen mayor nivel educativo que los que la adoptan después. Las pequeñas empresas que generan mayor innovación tienen tasas de supervivencia más elevadas, etc. Estudios correlacionales, investigaciones que pretenden asociar conceptos, fenómenos, hechos o variables. Miden las variables y su relación en términos estadísticos. Recursos económicos y supervivencia infantil. Un conocido investigador de cuestiones demográficas demostró la relación entre los recursos económicos de las naciones y la supervivencia infantil. Los países con indicadores económicos más altos tienen mayores niveles de supervivencia infantil. Rosling, 2006. Esta asociación se encuentra mediatizada y contextualizada por diversas variables como la escolaridad y la inversión en salud, infraestructura, capacitación al personal sanitario, etc. Embarazo adolescente y rezago educativo. Villalobos Hernández et al. 2015 demostraron que el rezago educativo está correlacionado significativamente con el embarazo. Además, el PRI-mero está presente en 74.9% de las adolescentes con antecedente de embarazo. Ejemplo. Relación entre los recursos económicos de las naciones y la supervivencia infantil. 5. Los primeros 10 álbumes fueron 1. Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, Beatles, 2. Pet Sounds, Beach Boys, 3. Revolver, Beatles, 4. Highway 61 Revisited, Bob Dylan, 5. Rubber Soul, Beatles, 6. That's Going On, Marvin Gaye, 7. Excel on Main Street, Rolling Stones, 8. London Calling, The Clash, 9. Bland on Bland, Bob Dylan, y 10. The White Album, Beatles. Al evaluar el grado de asociación entre las variables, primero miden cada una de ellas, presuntamente relacionadas, y las describen, y después cuantifican y analizan la vinculación. La utilidad principal de los estudios correlacionales es saber cómo se puede comportar un concepto o una variable al conocer el comportamiento de otras variables vinculadas. Las correlaciones pueden ser positivas, directamente proporcionales, o negativas, inversamente proporcionales. Si es positiva, significa que los casos que muestren altos valores en una variable tenderán también a manifestar valores elevados en la otra variable. Si es negativa, implica que casos con valores elevados en una variable tenderán a mostrar valores bajos en la otra variable. La investigación correlacional tiene, en alguna medida, un valor explicativo, aunque parcial, ya que el hecho de saber que dos conceptos o variables se relacionan aporta cierta información. Explicativa. Por ejemplo, si la adquisición de vocabulario por parte de un grupo de niños de cierta edad, digamos de entre 2 y 4 años, se relaciona con la exposición a un programa de televisión educativo. Ese hecho llega a proporcionar cierto grado de explicación sobre cómo los niños adquieren algunos conceptos. Asimismo, si la similitud de valores en parejas de ciertas comunidades indígenas guatemaltecas se relaciona con la probabilidad de que contraigan matrimonio, esta información nos ayuda a explicar por qué algunas de esas parejas se casan y otras no. Desde luego, la explicación es parcial, pues hay otros factores vinculados con la adquisición de conceptos y la decisión de casarse. Cuanto mayor sea el número de variables que se asocien en el estudio y mayor sea la fuerza de las relaciones, más completa será la explicación. En el ejemplo de la decisión de casarse, si se encuentra que, además de la similitud, también están relacionadas las variables tiempo de conocerse, vinculación de las familias de los novios, ocupación del novio, atractivo físico y tradicionalismo, el grado de explicación para la decisión de casarse será mayor. Además, si agregamos más variables que se relacionan con tal decisión, la explicación se torna más completa. Un riesgo de los estudios correlacionales. Las relaciones espurias o falsas. Cuando planteamos un estudio correlacional debemos asegurarnos de que la relación entre los hechos, conceptos o variables sea real y lógica. Puede ocurrir que dos variables aparentemente se encuentren vinculadas, pero que verdaderamente no sea así. Esto se conoce en el ámbito de la investigación como correlación espuria. Supongamos que lleváramos a cabo un estudio con niños cuyas edades oscilaran entre 7 y 12 años, con el propósito de analizar qué variables se encuentran relacionadas con la inteligencia y la midiéramos por medio de alguna prueba de IQ. Asimismo, tomamos datos de control como peso y estatura. Al analizar la base de información, veríamos una tendencia: a mayor estatura, mayor inteligencia. Es decir, los niños físicamente más altos tienden a obtener una calificación mayor en la prueba de inteligencia, respecto a los niños de menor estatura. Estos resultados no tendrían sentido. No podríamos decir que la estatura se correlaciona con la inteligencia, aunque los resultados del estudio así lo indicaran.
Esto sucede por lo siguiente. La maduración está asociada con las respuestas a una prueba de inteligencia. Así, los niños de 12 años, en promedio más altos, han desarrollado mayores habilidades cognitivas para responder la prueba, comprensión, asociación, retención, etc., que los niños de 11 años. Estos, a su vez, las han aumentado en mayor medida que los de 10 años, y así sucesivamente hasta llegar a los niños de 7 años, en promedio los de menor estatura, quienes poseen menos habilidades que los demás para responder la prueba de inteligencia. Estamos ante una correlación espuria, cuya explicación no solo es parcial sino errónea. Se requeriría de una investigación explicativa para saber cómo y por qué las variables están supuestamente relacionadas. ¿En qué consisten los estudios explicativos? ¿Y cuál es su valor? Los estudios explicativos van más allá de la descripción de fenómenos, conceptos o variables o del establecimiento de relaciones entre estas. Están dirigidos a responder por las causas de los eventos. Origen de los seres humanos modernos. El proyecto de la diversidad Siemens Genome, 300 genomas de 142 poblaciones diversas. En el mundo contemporáneo se sigue debatiendo sobre si el ser humano actual evolucionó en diferentes regiones del planeta como una especie interconectada a otras que le antecedieron como el Homo erectus, o bien, si evolucionó únicamente en África y de ahí emigró al resto del mundo y se reprodujo, originando la gran diversidad que prevalece hasta nuestros días. De acuerdo con descubrimientos de los últimos años, por ejemplo, Morjania et al., 2016, Malik et al., 2016, y Reich et al., 2010, esta segunda hipótesis causal pareciera ser la que mejor explica nuestro origen, lo cual tiene implicaciones profundas, pues significaría que todos procedemos de la misma región, latinoamericanos, sajones, asiáticos, etc., y que el racismo no posee ningún sentido ni tiene absolutamente bases morales o genéticas. En otras palabras, y como dijo en 2016 Alejandro González Iñárritu, al recibir su segundo premio Oscar consecutivo. Como mejor director por la cinta de Revenant, El Renacido, tenemos que liberarnos de todos los prejuicios anti-Woos y de este pensamiento tribal. Entender que el color de la piel es tan irrelevante como el largo del cabello, El Comercio, 2016. Sin embargo, hay dos explicaciones alternativas. Ciertas investigaciones sugieren que todas las personas no africanas que viven en la actualidad pueden encontrar sus orígenes en una única población, mientras que otros trabajos proponen que la migración fuera de África se produjo en varias olas y en diferentes momentos. Sistema de Información y Noticias Científicas, 2016, p. 1. Los estudios que revelan el origen del ser humano continuarán desarrollándoos hasta que se encuentre una explicación concluyente. El suicidio, fenómeno multicausal. ¿Cuáles son las causas del suicidio en los adolescentes? Esta pregunta típica de un estudio explicativo tiene que contextualizarse. ¿De qué adolescentes estamos hablando? Pero, antes de comentar sobre las causas, lo que sabemos es que se trata de un grave problema de salud pública, ya que de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, OMS, 2014, cada año se suicidan más de 800.000 personas en todo el orbe. Es una de las primeras causas de mortalidad. Como la mayoría de las cuestiones psicológicas, el suicidio es multifactorial y en cada caso incide una gran diversidad de razones personales. Ruiz Hernández et al., 2017. Ruiz y Fajardo, 2015, por lo que es muy difícil aglutinar todos los elementos en una sola teoría explicativa. Sin embargo, de Subiría 2007 realizó un estudio con 3.000 estudiantes de secundaria colombianos, 11 a 18 años, en el cual encontró factores de riesgo que pueden predisponer al suicidio, en sus términos, que disparan el mecanismo SIDA en su secuencia de pesimismo, desesperanza, ideación, pensamiento suicida. Esbozo e intento de autoeliminación, p. 11. Estos factores estructurales o causas estadísticamente significativas fueron la soledad, la depresión y la fragilidad, situación existencial deficiente del joven en sus campos vitales. Los tres factores propuestos tienen una fuerte incidencia sobre la probabilidad de llevar a cabo intentos de suicidio en los adolescentes, de Subiría, 2007, p. 12. Por supuesto, no son las únicas causas 6 ni su presencia implica necesariamente llegar a conductas suicidas, y menos a su consumación, son predictors o factores de riesgo y así deben interpretarse. En ciencias sociales y humanas frecuentemente las investigaciones explicativas no producen resultados universales y es a partir de la acumulación de datos de varias de ellas que podemos empezar a comprender los fenómenos o problemas, pero más bien en contextos específicos. Estudios explicativos, investigaciones en las que se tiene como propósito establecer las causas de los sucesos, problemas o fenómenos que se estudian. 6 otras causas predisponentes que han sido encontradas en diversos trabajos son aislamiento social, alcoholismo y dependencia de sustancias psicoactivas, problemas de pareja severos, situaciones laborales graves, estrés excesivo, pérdida del sentido de vida, factores genéticos y antecedentes familiares suicidas, presencia de enfermedades terminales, condiciones socioeconómicas difíciles, sentimientos de culpa y dinámicas familiares disfuncionales, solo por mencionar algunas. Ruiz Hernández et al., 2017. Ruiz y Fajardo, 2015. Paniagua, González y Rueda, 2014, Borges, 2009 y Montalbán, 1998.
¿Cuáles son las causas del suicidio adolescente? Manifiesta, o por qué se relacionan dos o más variables. Diferencias entre los distintos alcances. Las investigaciones explicativas son más estructuradas que los estudios con los demás alcances y proporcionan un sentido de entendimiento del fenómeno al que hacen referencia, se guían por preguntas como ¿qué efectos tiene la incompetencia interpersonal, de evaluación propia y ante los demás, desconocimiento de los otros e inhabilidad social, sobre la idea de suicidarse y atentar contra su vida en el caso de adultos jóvenes? 18 a 25 años en un contexto particular, ¿qué variables mediatizan los efectos y de qué modo, a su vez, cómo influye la baja autoestima en la incompetencia interpersonal? Determinada terapia disminuye la reincidencia de intentos de suicidio en cierta población, como, ¿por qué? Etcétera. Los estudios descriptivos responderían a preguntas del tipo, ¿qué mecanismos utilizan los adultos jóvenes para suicidarse? Arma de fuego, ahorcamiento, lanzamiento al vacío, etcétera. ¿En qué lugares ocurren los actos suicidas? Hogar, otra vivienda, vía pública, zona campestre, etcétera. ¿Cuáles? La prevalencia de suicidios en hombres y mujeres en el rango de entre 18 y 25 años en la provincia X. ¿Cuántos suicidios por año se presentaron en cierto país durante la última década? ¿Qué perfiles tienen los adultos jóvenes que se suicidaron en el área metropolitana de determinada ciudad? Las investigaciones correlacionales se abocan a preguntas como, ¿existe una relación entre el suicidio y el desempleo en determinado grupo poblacional? De Subiría, 2007, 7. La prevalencia del suicidio es más elevada entre quienes tienen mayor dependencia a sustancias psicoactivas. El crecimiento en la incidencia de suicidios, casos nuevos en una población dentro de un determinado periodo, se encuentra asociado con la deportación injustificada, por ejemplo, de migrantes latinos de los Estados Unidos hacia sus países de origen durante los últimos 2 años. O bien, el cáncer de próstata está relacionado a la edad, el origen étnico y las mutaciones en el gen BRCA2. Contextualizando la población. Los estudios exploratorios, en cambio, responden a cuestionamientos como, ¿cuáles son las causas que originan los principales tipos de cáncer en los niños? 8. Un nuevo tipo de terapia para los internos de una prisión de alto riesgo puede reducir significativamente el número de suicidios. ¿Existirá vida, aunque sea incipiente, en alguno de los planetas del sistema solar que orbitan alrededor de la estrella denominada TRAPPIST-1 localizados por la NASA en febrero del 2017, etcétera? ¿De qué depende que una investigación se inicie como exploratoria, descriptiva, correlacional o explicativa? Como ya se expresó, los principales factores que determinan el alcance inicial y final de un estudio son dos. A. El conocimiento actual del problema de investigación que nos revele la revisión de la literatura y B. El propósito que el investigador haya definido. El conocimiento actual del problema de investigación. Este factor nos señala varias posibilidades como vimos en el capítulo anterior. En primer término, la literatura puede revelar que hay antecedentes mínimos sobre el problema o fenómeno en cuestión, o que no son aplicables al contexto en el cual habrá de desarrollarse el estudio. Entonces, la investigación deberá iniciarse como exploratoria. Por ejemplo, si pretendemos realizar una investigación sobre el consumo de drogas o sustancias psicoactivas ilegales en determinadas cárceles y quisiéramos saber en qué medida ocurre y responder a otras interrogantes como ¿qué tipos de 7. Un elevado porcentaje de las personas que se suicidan son desempleadas. 69% en una serie de estudios y 5 veces la media nacional en otra. Argyle, 1987, p. 85. 8. Todavía no se conocen las causas de la mayoría de los cánceres infantiles de acuerdo al Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos 2014. Encontramos que no hay antecedentes ni tenemos una idea clara y precisa sobre el fenómeno. El estudio se iniciaría como exploratorio. En segunda instancia, la literatura nos puede indicar que hay piezas y trozos de teoría con apoyo empírico moderado, esto es, estudios descriptivos que han detectado y definido ciertas variables y generalizaciones. En estos casos, nuestra investigación puede iniciarse como descriptiva o correlacional, pues se descubrieron variables o vínculos sobre los cuales fundamentar el estudio. Asimismo, es posible agregar variables para medir. Si pensamos describir el uso que un grupo específico de niños hace de la televisión, encontraremos investigaciones que nos sugieren variables a considerar: tiempo que dedican diariamente a ver televisión, contenidos que ven con mayor frecuencia, actividades que realizan mientras ven televisión, etc. Podemos agregar otras, como el control paterno sobre el uso que los niños hacen de la televisión. El estudio puede ser correlacional cuando los antecedentes nos proporcionan generalizaciones que vinculan variables, hipótesis, sobre las cuales trabajar, por ejemplo, a mayor nivel socioeconómico, menor tiempo dedicado a ver televisión. En tercer término, la literatura puede revelar que hay una o varias teorías que se aplican a nuestro problema de investigación. En estos casos, el estudio puede iniciarse como explicativo.
Si pretendemos evaluar por qué ciertos ejecutivos están más motivados intrínsecamente hacia su trabajo que otros, al revisar la literatura nos encontraremos con la teoría de la relación entre las características del trabajo y la motivación intrínseca, la cual posee evidencia empírica de diversos países, Kinney McDonald, 2016, Vandenberg, 2011, Jackman y Oldham, 1976. Entonces pensaríamos en llevar a cabo un estudio para explicar el fenómeno en nuestro contexto. El propósito definido por el investigador. El propósito, sentido y perspectiva que el investigador tenga en mente determinarán también cómo iniciarlos. Si piensa en realizar una investigación sobre un problema o fenómeno estudiado previamente, pero quiere darle una visión diferente, el estudio puede iniciarse como exploratorio. Por ejemplo, el liderazgo se ha investigado en muy diversos contextos y situaciones, en organizaciones de distintos tamaños y características, con trabajadores de línea, gerentes, supervisores, etc., en el proceso de enseñanza-aprendizaje, en diversos movimientos sociales masivos y muchos ambientes más. Asimismo, las prisiones como forma de organización también se han estudiado. Sin embargo, quizás alguien pretenda llevar a cabo una investigación para analizar las características de las mujeres líderes en las cárceles o reclusorios femeninos de la ciudad de San José de Costa Rica, así como qué factores hacen que ejerzan ese liderazgo. El estudio se iniciaría como exploratorio. En el supuesto de que no existan antecedentes sobre los motivos de este fenómeno, el liderazgo en tal ambiente. Una misma investigación puede incluir diferentes alcances. Algunas veces, una investigación puede caracterizarse como básicamente exploratoria, descriptiva, correlacional o explicativa, pero no situarse únicamente como tal. Es decir, aunque un estudio sea en esencia exploratorio, contendrá elementos descriptivos, o bien, un estudio correlacional incluirá componentes descriptivos, y lo mismo ocurre con los demás alcances. Incluso, es posible que una investigación se inicie como exploratoria o descriptiva y después llegue a ser correlacional, y aún explicativa. De hecho, en la historia de las ciencias y profesiones diversos estudios se han iniciado como exploratorios y llegaron a un plano explicativo. Tal fue el caso de la investigación longitudinal del corazón Framingham Heart Study, la cual hacia finales de la década de 1940 comenzó a identificar los factores que pueden contribuir a las enfermedades cardiovasculares. Balaguer. 2004, recordemos que realmente se sabía poco al respecto. Fue necesario empezar explorando. C. Eligió a una población del estado de Massachusetts, cerca de Boston, Estados Unidos, que le otorgó. Se les hicieron diversas pruebas médicas y se llevó un cuidadoso seguimiento de cada individuo. 4 años después de iniciado el estudio se detectaron 34 casos de infarto al miocardio y se concluyó que el colesterol elevado y la presión arterial alta se encuentran asociados al desarrollo de las enfermedades cardiovasculares, SV. Es decir, de un nivel exploratorio se pasó a uno descriptivo y correlacional. La investigación continuó avanzando y emergieron diferentes factores de riesgo y causas detonantes de tales padecimientos, llegando a un alcance explicativo como se puede ver en la figura 5.2. 9 adaptada de Framingham Heart Study 2015 y O'Donnell y el OSWAC 2008. Desde luego, es un resumen simplificado para los lectores no familiarizados en cuestiones de la salud. Para conocer más de este estudio recomendamos leer el Manual de Investigación Epidemiológica, el cual se encuentra en la página web de esta obra, Centro del Estudiante, Manuales de Investigación en Medicina. 10 adaptado de Hernández Sampieri, Zapata y Mendoza 2013. Igualmente ocurrió con los primeros estudios de las causas del hundimiento del Titanic el 14 de abril de 1912,10. Al inicio se tuvo que comenzar a explorar qué había pasado y por qué el transatlántico se hundió, pues se tenían muy pocos antecedentes y los investigadores poseían escasa información. Además de que el Titanic estaba hundido y no se sabía con exactitud dónde, ni se disponía de la tecnología para llegar a él. Se efectuaron entrevistas con los sobrevivientes y se revisaron los registros de llamadas telefónicas y algunos documentos que pudieron recuperarse. Estos primeros estudios llegaron a describir los hechos, por ejemplo, cuántas personas Murray Ron, 1,517, de qué nacionalidades y género, y relacionaron variables. Por ejemplo, la falta de botes salvavidas, solamente se disponía de unos 176, y el número de fatalidades. Se concluyó, en términos generales, que la causa había sido el choque con el iceberg explicativo. También que no se redujo la velocidad ni se llevó a cabo una reunión entre los oficiales para considerar las advertencias. Poco conocimiento de los factores de la CSV. 1974. Vinculación de la diabetes con la enfermedad cardiovascular. 1998 a la fecha. Múltiples causas y factores que afectan a la CSV: factores ambientales y de estilo de vida, tabaquismo, consumo de alcohol y otras sustancias, contaminación, falta de ejercicio, etc. Marcadores bioquímicos y fisiológicos, presión arterial, diabetes, obesidad, triglicéridos, hiperglucemia, etc. Factores genéticos. 1967. La obesidad y el ejercicio se vinculan a la CSV.
1977. Correlación entre los triglicéridos y lipoproteínas con la enfermedad coronaria. Exploratorio descriptivo correlacional explicativo. Figura 5.2. Evolución del estudio del corazón Framingham, 9. Con los años surgieron diversas hipótesis sobre otras causas. Por ejemplo, que el enorme barco de 46.328 toneladas tenía problemas estructurales, que el acero empleado en su construcción, como la mayoría de las embarcaciones de la época, tenía impurezas, lo cual provocaba que este material se hiciera quebradizo y, por ende, menos resistente a posibles impactos, que las aguas del Atlántico Norte estaban más frías de lo normal para esa época del año, hecho que también afectó la resistencia del acero, etc. Titanic Inquiry Project, 2012. Así transcurrieron más de 7 décadas. En 1985, se organizó una expedición submarina para localizar al Titanic, patrocinada por el Instituto Norteamericano de Oceanografía de Woodsole y el Instituto Francés de Oceanografía, IFREMER, dirigida por Robert de Ballard. La nave fue encontrada a 3.810 metros, a unos 531 km de la costa de Canadá, Pontes, 2012. Estudios explicativos efectuados a partir de las imágenes subma. Riñas demostraron que el impacto del iceberg no cortó las planchas de acero del costado del Titanic, sino que simplemente arrancó los remaches que las unían. Las planchas, al separarse, dejaron que entrara el agua, que fue lo que causó el hundimiento. Pontes, 2012. Asimismo, se determinó después de varios experimentos que, efectivamente, el acero con el cual se construyó no era tan resistente. Sin embargo, las explicaciones finales y completas sobre las causas del hundimiento y todos los factores que contribuyeron, se hicieron después de una serie de estudios encabezados por el cineasta James Cameron, en los cuales diferentes expertos basándose en la posición de algunos restos, en específico de las dos secciones del doble fondo y de un fragmento de las cubiertas bajo la tercera chimenea, reconstruyeron los últimos momentos del transatlántico, combinando información que provenía de los testimonios de los supervivientes con conocimientos de física forense e ingeniería naval. Incluso generaron un modelo que es la representación más fiel de lo que ocurrió. Al Titanic, National Geographic, 2012. El modelo del hundimiento de Cameron implica que el transatlántico se partió desde las cubiertas superiores hasta la quilla, teoría descendente, sobre el agua, y es interesante porque se sale un poco de la visión tradicional en 2 puntos. El lugar por donde se produce la fractura, por delante de la tercera chimenea, y el ángulo que alcanzó antes de partirse, 23 grados, intermedio entre los modelos que sostienen que se partió con un ángulo bajo y los que consideran que se dividió con un ángulo alto, esto último tal como el cineasta mostró en su película de 1997, National Geographic, 2012. Realmente, nunca se hundió verticalmente. En 100 años, los estudios sobre el hundimiento del Titanic comenzaron como exploratorios y terminaron como causales, con bastante profundidad. ¿Cuál de los 4 alcances es el mejor para un estudio? Esta inquietud es común y la respuesta es muy simple: ninguno es mejor que los demás. Los 4 alcances del proceso de la investigación cuantitativa son igualmente válidos e importantes y han contribuido al avance de las diferentes ciencias. Cada uno tiene sus objetivos y razón de ser. En este sentido, un estudiante no debe preocuparse tanto de si su estudio va a ser o iniciarse como exploratorio, descriptivo, correlacional o explicativo. Más bien, debe interesarse por hacerlo bien y contribuir al conocimiento de un problema o fenómeno. Que la investigación pretenda algún alcance o que incluya elementos de uno o más de estos depende de cómo se plantee el problema de investigación y los antecedentes previos. La investigación debe hacerse a la medida del problema que se formule, ya que no decimos a priori, voy a llevar a cabo un estudio exploratorio o descriptivo, sino que primero planteamos el problema y revisamos la literatura y, después, analizamos si la investigación va a tener uno u otro alcance. La investigación en el desarrollo profesional. A lo largo de tu vida profesional te enfrentarás a problemas de todo tipo en tu ramo y a veces por su naturaleza. Tus conocimientos y experiencia iniciarás explorando, otras describiendo, correlacionando y hasta explicando. Asimismo, en ocasiones implementarás todos los alcances en una misma indagación. Resumen. Telillos, magdalenas de crema o cupcakes, comida autóctona de autor para llevar a casa, etc. Supongamos lo primero. Después de un año tienen cierto éxito, pero desean incrementar sus ventas aún más y piensan que ampliando la variedad del tipo de hamburguesas van a atraer más clientes y aumentar sus ventas. Para tomar ese riesgo saben que requieren mayor información. Buscan estudios de mercado al respecto, pero no encuentran alguno sobre el problema bajo análisis en su ciudad, aunque seguramente descubren investigaciones en otros contextos que les dan pautas sobre qué conceptos o variables incluir y qué métodos de indagación usar para lo que pretenden. Tendrán que iniciar un estudio exploratorio. Plantean una investigación mediante la cual habrán de elaborar perfiles de sus clientes actuales y examinar cuáles compran más, género, nivel socioeconómico, edad, etc. Descripciones y correlaciones, además les solicitan a ellos que evalúen al negocio. En comparación con la competencia, indiquen en qué lugar de sus preferencias lo ubican. Comida.
rápida en general y de su tipo, señalen los factores por los que acuden a consumir, comenten qué puede hacerse para mejorar su experiencia de compra y consumo, explicaciones, proporcionen sus opiniones del local, el servicio, la rapidez en la atención, descripciones, si la variedad de hamburguesas es suficiente, etc. Al final su estudio tendrá todos los alcances de la investigación. Igualmente, en el ejercicio de tu profesión se dará el caso de que te topes con un problema que a lo mejor ha sido estudiado por otros pero que es desconocido para ti, una enfermedad, un caso clínico, una problemática en tu organización, un método de enseñanza, un reto laboral, etc. Necesitas explorarlo primero para posteriormente transitar a un plano descriptivo, correlacional, finalmente, explicativo. Después de visualizar el alcance, ¿qué sigue? Una vez que revisaste la literatura y visualizaste el alcance de tu investigación, debes volver a examinar tu planteamiento del problema. Puede suceder que permanezca sin cambios, lo ratifiques, lo ajustes o incluso lo modifiques completamente. Continúas por la ruta cuantitativa, en este caso. En la tabla 5.1, a manera de resumen, se vinculan los distintos alcances de los estudios con el estado del conocimiento que revela la revisión de la literatura, los propósitos de la investigación, las preguntas claves para redactar el planteamiento y su valor metodológico o funciones que cubre. Una vez que hayamos realizado la revisión de la literatura y afinado el planteamiento del problema, consideramos que alcances, inicial y final, tendrá nuestra investigación, exploratorio, descriptivo, correlacional o explicativo. Es decir, ¿hasta dónde, en términos de conocimiento, es posible que llegue el estudio? Los estudios exploratorios tienen como propósito familiarizarnos con un planteamiento desconocido, poco estudiado o novedoso. Son útiles para desarrollar estudios más profundos. Los estudios descriptivos sirven para analizar cómo es y cómo se manifiesta un fenómeno o planteamiento y sus componentes, variables. Los estudios correlacionales buscan determinar cómo se relacionan o vinculan diversos hechos, fenómenos, conceptos, variables o características entre sí o también, si no se relacionan. Los estudios explicativos pretenden encontrar las razones que provocan ciertos fenómenos o establecer relaciones de causalidad entre variables. Ningún alcance de la investigación es mejor que otro, todos son significativos y valiosos. La diferencia para elegir uno u otro se encuentra en el grado de desarrollo del conocimiento respecto al problema o fenómeno de estudio y al planteamiento mismo. Un mismo estudio puede implicar más de un alcance o es posible que se inicie con uno y termine con otro. Por ejemplo, comenzar como exploratorio y concluir como explicativo. Investigaciones. Alcance conocimiento que revela la literatura propósitos de los estudios términos clave para su redacción valor, funciones. Exploratorio, ruta nebulosa o incierta. Problema o fenómeno desconocido, novedoso o que no ha sido estudiado en el contexto. Guías aún no estudiadas e ideas vagamente relacionadas con el fenómeno o problema de investigación. Indagar un fenómeno o problema de investigación poco estudiado y del cual se tienen muchas dudas o no se ha abordado antes. Examinar un fenómeno o problema de investigación novedoso para sentar las bases de estudios más profundos. ¿Qué es? ¿Cómo puede entenderse? ¿Por qué sucede? ¿De qué manera se define? Introducirse o familiarizarse con fenómenos o problemas desconocidos. Indagar nuevos problemas. Obtener información para realizar un estudio más profundo y completo del problema o establecer prioridades para investigaciones futuras. Realizar en un contexto particular una indagación hecha en ambientes muy distintos. Sugerir afirmaciones, hipótesis y postulados. Identificar conceptos o variables promisorias. Descriptivo, ruta con señalamientos. Problema o fenómeno identificado y precisado, cuyas variables, conceptos, categorías o componentes han sido definidos. Descubrimientos interesantes sobre el fenómeno o problema, sin llegar a ajustarse a una teoría. Especificar las propiedades, características y perfiles de casos, personas, grupos, comunidades, procesos, etc. Cuantificar conceptos, variables y fenómenos. ¿Cuántos? ¿Qué cantidad? ¿Qué proporción o porcentaje? ¿Qué número? ¿Cuán frecuente? ¿Cuán a menudo? ¿Con qué frecuencia o periodicidad? Medir fenómenos o variables para estimar su ocurrencia o magnitud. Mostrar con precisión dimensiones de un fenómeno, hecho o conjunto de casos. Correlacional, ruta que asocia tramos. Piezas o trozos de teoría, generalizaciones, hipótesis, con cierto respaldo empírico respecto al fenómeno o problema. Variables potencialmente vinculadas o relacionadas en otros contextos. Conocer la relación o grado de asociación que exista entre dos o más conceptos, categorías o variables en un contexto específico. ¿Cuál es la relación? ¿Cómo se vincula? Con. A mayor, menor. Están asociadas. ¿Qué diferencias existen entre y? Construir y probar hipótesis. Comenzar a prefigurar teoría.
En cierta medida tiene un valor explicativo, aunque parcial, ya que el hecho de saber que dos conceptos o variables se relacionan aporta cierta información explicativa. Explicativo, ruta que explica destino. Una o varias teorías que explican el fenómeno o problema o parte de este. Responder por las causas de los eventos y fenómenos o problemas. Conocer por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se manifiesta, o por qué se relacionan dos o más variables. Predecir el comportamiento de variables a partir del conocimiento de sus causas. ¿Por qué? ¿De qué modo? ¿Cómo? ¿Cuál es el efecto? ¿Cuáles son las causas? ¿Qué determina? ¿A partir de qué se pronostica? Se encuentra más estructurado que los demás alcances, de hecho, implica los propósitos de estos. Proporciona un sentido de entendimiento del fenómeno o problema a que hace referencia. Variable causa. Variable efecto. Variable K. Variable 1. Variable K. Variable 2. Variable 1. Introducirse. Ver más en el glosario en el centro de recursos en línea de la obra. Alcance del estudio descripción. Causalidad explicación. Correlación exploración. Ideas de investigación. Ejercicios. 1. Plantea una o varias preguntas y sus correspondientes objetivos sobre un problema de investigación exploratorio. Uno descriptivo, uno correlacional y uno explicativo. Discútelos con tu profesor y compañeros. 2. ¿Cuál es tu película favorita? En base en esta plantea un problema de investigación exploratorio y preséntalo en clase para discusión. 3. Las siguientes preguntas de investigación a qué tipo de alcance corresponden. Consulta las respuestas en la página web. Apéndices. Apéndice 3. Respuestas a los ejercicios. A. El sobrepeso de adultos de entre 40 y 50 años está relacionado con una mayor probabilidad de padecer enfermedades cardíacas en una población de Santa Marta, Colombia. B. ¿Cuánto tiempo dedican a ver televisión diariamente los niños de la ciudad de Antigua, Guatemala? ¿Cuáles son los programas preferidos de dichos niños? C. ¿Qué percepciones tienen los adolescentes latinoamericanos nacidos en Estados Unidos y cuyos padres fueron inmigrantes, los llamados Dreamers o soñadores, sobre las reformas migratorias de Donald Trump firmadas en febrero del 2017? Del estado de California o una ciudad específica, ¿cómo consideran que podrá impactar sus vidas en los próximos años? D. ¿Cuáles son las razones por las que determinada película tuvo el mayor éxito en taquilla en la historia de la exhibición de filmes de cierto país? 4. Respecto del problema de investigación que planteaste en el capítulo 3, ¿a qué alcance inicial corresponde? ¿Por qué? Discute las explicaciones con tu profesor y compañeros de clase. Ejemplos desarrollados. Videojuegos y jugadores. La investigación es explicativa pues se centra en analizar el impacto social y los efectos de los videojuegos en una población de adultos. Desde luego, tiene implicaciones descriptivas, establecer perfiles de los jugadores y correlacionales. Por ejemplo, asociar el género y el tiempo que dedican a jugar, comparar hombres y mujeres. Aplicación de plasma rico en plaquetas para el tratamiento de úlcera en pie diabético. Se trata de un estudio descriptivo y correlacional. Primero, busca describir la eficacia del uso del plasma rico en plaquetas para la cicatrización de úlceras cutáneas en pie diabético, caracterizarlo. Después, pretende relacionar la aplicación de dicho plasma con el tiempo de cicatrización y disminución del área o tamaño de la úlcera, y compararlo con otros métodos tradicionales. La pareja y relación ideales. La investigación se inicia como descriptiva, ya que se pretende que los universitarios participantes caractericen mediante calificativos a la pareja y la relación ideales, prototipos, pero al final será correlacional, pues vinculará los calificativos utilizados para describir a la pareja ideal con los atribuidos referidos a la relación ideal. Asimismo, intentará jerarquizar tales calificativos. Claramente estamos ante un estudio de alcance correlacional típico. Se examina si el pensamiento empático y sistemático se asocia significativamente con las preferencias musicales. Se vinculan estas con el tipo de cerebro, el género y los rasgos de la personalidad. Los investigadores opinan. Una buena investigación es aquella que disipa dudas con el uso del método científico, es decir, clarifica las relaciones entre variables que afectan al fenómeno bajo estudio. De igual manera, planea con cuidado los aspectos metodológicos, con la finalidad de asegurar la validez y confiabilidad de sus resultados. Respecto de la forma de abordar un fenómeno, ya sea cualitativa o cuantitativamente, existe un debate muy antiguo que, no obstante, no llega a una solución satisfactoria. Algunos investigadores consideran tales enfoques como modelos separados, pues se basan en supuestos muy diferentes acerca de cómo funciona el mundo, cómo se crea el conocimiento y cuál es el papel de los valores. A pesar de que los procesos y los objetivos difieren en ambos enfoques, y de que emplean los resultados de manera divergente, algunos investigadores consideran que existe la posibilidad de que los dos aporten medios complementarios para conocer un fenómeno.
Existen estudios que combinan métodos cualitativos y cuantitativos de investigación, aunque sin un sólido referente teórico. Tal superficialidad no solo se manifiesta en el ámbito conceptual, sino también en el técnico, ya que casi no hay ejemplos de combinación de técnicas estadísticas complejas con técnicas cualitativas sofisticadas. La elección de uno u otro método depende de los objetivos, tal vez generar teoría o transformar la realidad, y del contexto del investigador, quien tendrá que definir el enfoque a emplear, puesto que es importante que sea riguroso, en lo teórico y lo metodológico, además de congruente con su propósito. DRA, Cecilia Balbás Díez Barroso, Facultad de Educación, Universidad Anáhuac, México Norte, Ciudad de México. Antes de iniciar un proyecto de investigación es necesario que el estudiante evalúe sus gustos y conocimientos, así como la posibilidad de elegir un tutor que sea especialista en el área de su interés. Además, que analice los trabajos que se hayan realizado en su escuela y en otros países. A partir de lo anterior, se planteará el problema que quiere esclarecer, lo cual le ayudará a poner en orden sus ideas y definir las variables, y también contribuirá a ubicarlo en el contexto en que se llevará a cabo la investigación. En este sentido, los profesores deben señalarles a sus alumnos la diferencia entre una investigación descriptiva y una investigación explicativa, así como aclararles que esta última contiene una hipótesis y un marco teórico muy precisos, por lo cual requiere de un excelente manejo de los instrumentos metodológicos. Estos, en su caso, permitirán contrastar las hipótesis. DRA, María Isabel Martínez, Universidad Católica Andrés Bello, Caracas, Venezuela. La importancia de la investigación en el ámbito universitario es indudable. Si bien hoy en día, en Costa Rica, se distinguen acciones para promover la investigación desde colegios privados y públicos. Cuando los estudiantes ingresan al primer curso de investigación que ofrece la universidad, son pocos los que admiten haber tenido anteriormente una experiencia real con la investigación, y los que sí la admiten, comentan que estuvo relacionada con investigación bibliográfica o ferias científicas. Por lo tanto, se considera relevante que toda carrera universitaria posea investigación como un eje transversal dentro de la formación básica, para generar en el estudiante competencias de reflexión, creatividad, criticidad, construcción, trabajo en equipo, todas habilidades. Un absoluto, sino que se atrevan a construir nuevos paradigmas y rutas que les permitan innovar en su contexto actual y futuro. Ahora, quiero comentar del valor del texto Metodología de la investigación. La obra de don Roberto Hernández Sampieri y Cristian Paulina Mendoza Torres siempre ha representado para la universidad una fuente de consulta primaria, pues la ruta de investigación que ha venido construyendo en el libro logra homogenizar de forma práctica los procesos de investigación que muchos y diferentes autores han intentado describir. En la experiencia de impartir capacitaciones, talleres y cursos de actualización de investigación a docentes de diferentes carreras y universidades, se evidencia que la obra no genera ninguna controversia a otras fuentes y propuestas metodológicas. Más bien, los diferentes profesores de ingeniería, educación, derecho, administración, psicología, entre otros, mencionan entender y poder transmitir tal propuesta. Consecuentemente, el camino que el Dr. Hernán de Sampieri nos muestra con su obra, con la humildad que lo caracteriza, nos enseña que nunca se acabará de comprender y construir los procesos de investigación, invitándonos diariamente a seguir construyendo nuevos conocimientos a través de la investigación. Dr. Diego Chacón, director del Departamento de Investigación y de la Escuela de Psicología. Universidad Católica de Costa Rica, San José, Costa Rica.